Michael Chamberlain, bienvenido a Momentum. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días, muchas gracias. Al contrario, olvidé mencionar que Ernesto Ledesma, ahora sí que también me ganó la emoción, Michael. Ernesto Ledesma está en la conferencia de prensa matutina. Por eso es que no está aquí en este momento. Se va a incorporar en un rato más cuando termine este encuentro con el presidente López Obrador. Está a la espera de que el presidente le dé la oportunidad de preguntar algunos de los temas. Uno de ellos que tiene que ver con Oaxaca también, que es el acuerdo entre Enayutla y Tamazulapan, que es un reverendo, un absoluto despojo, pero bueno, ya de eso hemos hablado en otros momentos. Cuéntanos un poco de qué va este artículo, esta reflexión que publicas ahora en Rompeviento, Michael, por favor. Claro, Alberto, pues tienes razón. El caso de Claudia Uruchurtu pues, corre el riesgo de que se pierda, entre otros muchos casos y acontecimientos que pasan en el país, y creo que pues tan grave como muchos otros hay que tenerlo presente, ¿no? Recordemos que vivimos en un contexto en donde todavía se perciben agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. Y este no es un caso menor por lo que significa y por lo que ha venido descubriendo la Fiscalía de Oaxaca. Claudia Uruchurtu, quisiera recordar, es efectivamente una defensora de derechos humanos de Nochistlán. Claudia empezó su activismo, perdón, como defensora, primero solicitando un muro de contención para una de las calles de Nochistlán que parecía que podía desbordarse el cerro, y a partir de una serie de negativas y evasiones del municipio, ella empezó a indagar más acerca de cómo se estaban utilizando los recursos y se dio cuenta pues que había desvío y corrupción, un manejo equivocado de los recursos a nivel estatal, y empezó a hacer indagaciones por transparencia, empezó a solicitar más información al órgano de fiscalización de Oaxaca. En fin, fue escalando su denuncia al grado que llegó a manos del presidente López Obrador, eh, y esto parece que destapó pues ya los enconos de la presidenta municipal hacia Claudia. Eh, Todo esto empezó en 2018, y ya para marzo de este año, justo cuando había una manifestación afuera de la presidencia municipal de Nochistlán, en donde los pobladores se manifestaban por el maltrato que había recibido pues, un vecino que fue detenido y golpeado por elementos de la policía. Justo en ese contexto, Claudia es detenida en un carro rojo, es privada de la libertad, y hasta la fecha no se sabe su paradero. Hoy sabemos que quien la privó de la libertad fue el guardaespaldas de la presidenta municipal, que lo hacía por órdenes de esta misma. Y bueno, esto constituiría una desaparición forzada de una funcionaria, digamos, de una presidenta en funciones, lo cual lo hace sumamente grave, no solamente por ser una desaparición como las 90,000 que tenemos, sino además porque es una desaparición con motivación política hacia una activista. Es importante el caso, digo, ya hay varios detenidos, la misma presidenta municipal se encuentra ya bajo proceso, privada también de su libertad, junto con otros, al menos 5 más funcionarios del gobierno del estado. Estamos en espera de que haya una resolución, una sentencia en contra de ellos por desaparición forzada y una posible eventual pues, homicidio en caso de encontrar a Claudia asesinada, pero todavía estamos en el proceso también de localizar a Claudia, que hasta la fecha no sabemos dónde está, ¿no? Pues ese es el caso, es un caso importante también por lo que implican las investigaciones, y es un caso en el que pues, queremos poner un foco de atención, ¿no? Ese es un caso que llegó inclusive a la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Michael, no solamente por las denuncias que hacía Claudia, sino también porque se ha involucrado a una alcaldesa que forma parte del partido en el gobierno de Morena dentro de pues de esta desaparición forzada. Y esto nos da un indicativo de que pertenecer
a un organismo político determinado, así sea el que algunos consideren por mayoría que es la mejor causa, eso no te exime de cometer esta clase de arbitrariedades. Y esto habla también de la clase política en general, de esta región en Nochistlán, sí, pero también de Oaxaca y si me apuran un poco más del país. ¿Qué consecuencias ha habido en esa región? ¿Sabes tú, Michael, en Nochistlán, en Oaxaca, a raíz de la detención de esta alcaldesa? No sé si el partido Morena se haya habido algún movimiento, si la clase política, el gobernador Murat, en fin, ¿qué repercusiones políticas ha habido de este caso? Afortunadamente no ha habido una protección política, digamos, a Lisbeth. Hay que recordar que, como bien señalas, el presidente tocó el tema en una conferencia mañanera y él señaló el hecho como muy doloroso, ¿no? Por el hecho de que una compañera de partido hubiera dado la orden, pero bueno, que él no iba a permitir que se protegiera a nadie que fuera responsable de estos hechos. Esta declaración creo que fue muy importante porque además dio un mensaje claro a la militancia, no solamente de Oaxaca, creo que de todo el país acerca del tipo de comportamiento que se espera, ¿no? Dentro del partido de Morena, y eso me parece que es correcto. Y de paso, yo creo que eso también ha facilitado que avancen las investigaciones en la Fiscalía de Oaxaca, que haya este número de personas detenidas y bueno, todas estas pruebas acerca de su responsabilidad. Eh, Habría que ver todavía hasta dónde, por ejemplo, este esquema de corrupción que había en el municipio se repite en otros municipios de Oaxaca. Hay que recordar que Lisbeth es parte de un grupo político dentro de Oaxaca. Y bueno, puede ser que se estén repitiendo estos hechos y habría que, en todo caso, detenerlos. Pero insisto, el caso por lo pronto pues tiene que llegar a buen término y nuevamente, insisto, se tiene que encontrar a Claudia, porque ahí sí no parece que haya muchos esfuerzos por buscarla, ¿no? Sí, porque es un caso emblemático, no solamente por un hecho que planteas en tu artículo, Michael, en el sentido de que es la primera vez en Oaxaca que se hace una vinculación a proceso penal y ahí está inclusive ya un proceso, un juicio en contra de una autoridad municipal en funciones acusada de desaparición forzada, lo cual se había visto muy pocas veces porque generalmente se esperan a que terminen la gestión para hacer este tipo de procedimientos judiciales, pero también habla necesariamente de que, pues sí, la cruzada que plantea el gobierno de la Cuarta Transformación en contra de la corrupción, Michael, y que era justamente la bandera que defendía Claudia, que defiende Claudia, pues parece que no permeó, que no ha permeado hacia la parte baja del gobierno del Estado mexicano. Es decir, esto, lo que sucedió con Claudia nos da un indicativo, creo yo, Michael, y no sé qué pienses tú, de que la tarea no puede quedarse nada más en la conferencia de prensa matutina, en los discursos, en los informes de gobierno, sino que todavía falta mucho para que llegue a esas estructuras de contacto, primero con el ciudadano, que son, por ejemplo, las alcaldías, ¿no? Entonces, como que el ejemplo que plantea el presidente municipal desde arriba, todavía le falta mucho para que llegue abajo, al piso, a ras de tierra, Michael. ¿Tú qué piensas de esto? Estoy de acuerdo y creo que eso pasa, Alberto, por generar los incentivos para que haya más control sobre la acción de autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Estoy de acuerdo en que no basta con prohibirlo desde la mañanera, digamos, desde el punto más alto del poder en México, sino cómo generamos acciones de política pública que obliguen a las autoridades a una mayor transparencia. Eso es algo que, por ejemplo, piden mucho los periodistas, ¿no? Y a controles por parte de la ciudadanía. Es decir, en la medida en que estén más sujetos al control ciudadano, menos margen de arbitrariedad y corrupción tienen las autoridades. Y creo que no hemos avanzado todavía hacia allá, ¿no? Hacia generar ese tipo
de incentivos, ese tipo de política pública que no permita a la autoridad generar este tipo de arbitrariedades. Yo creo que esa es parte de la lucha que emprendía Claudia en el caso de Nochistlán, y creo que es un aprendizaje para todos. ¿Cómo hacer que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué tipo de medidas de no repetición? Y esto pasa eh, por una mayor transparencia por parte de los gobiernos, insisto, de los tres niveles, ¿no? Claro, y también desde el otro, visto de otra manera, también me mueve a la reflexión, Michael, y de nuevo también quiero pedir tu opinión acerca de Claudia. Claudia es una activista de un municipio, sí, importante, chico, de Oaxaca, uno más de los más de 500 que hay en esa entidad, que tenía una causa muy específica de su entorno cercano, defender a su comunidad, y en esa lucha se encontró con que había irregularidades fuertísimas en el municipio. Pero en la discusión y en el análisis, el debate, Michael, de los grandes medios, de las cúpulas, de las élites, se suele pensar en la defensa de los derechos humanos como una causa sin atender a quienes son los que hacen posible esa causa, que son personas de a pie, de lugares pequeños, que empiezan por defender su comunidad. Y me parece importante que no nos despeguemos de allí, porque como Claudia, hay muchísimas personas que defienden 2 hectáreas de un bosque. Hay quienes, por supuesto, defienden esa y están inmuidos, su vida entera comprometida en esta crisis humanitaria que es la desaparición de personas, que es una macrocausa, pero también los hay quienes defienden un cerrito, quienes defienden una colonia, y esos son los que construyen finalmente esta gran causa en la cual México tiene muchas carencias, Michael. ¿Tú cómo ves esto, esta idea de reivindicar, por supuesto, recordar a Claudia y como muchas Claudias y muchas otras personas que no se pierdan en esta discusión enorme de política, politiquería, macroeconomía, etcétera, en fin? Totalmente de acuerdo, Alberto. Las defensoras y defensores de derechos humanos se definen por lo que hacen, no por quienes son ni por el membrete que ostenten. Y a estos los encontramos en la calle, ¿no? En lo cotidiano, defendiendo particularmente, bueno, lo que son los derechos de los demás, ¿no? Y los derechos que generan el bien común. Y creo que ese es un buen ejemplo también que nos da Claudia, porque yo creo que en un principio ya no se imaginaba que iba a ser esto. Ella se fue enfrentando a estos problemas, fue dándose cuenta del nivel de corrupción y fue su conciencia la que llevó a pelear, ¿no? En un momento dado. Y así son defensoras y defensores de derechos humanos. Son de a pie, son en la calle, son en lo cotidiano, aunque no tengan reflectores, ¿no? Y eso es, en realidad, es lo que conforma un movimiento por una vida mejor, ¿no? Yo creo que sí, hay que reivindicarlos, hay que recordar también, y ahora que lo mencionas, el mayor número de agresiones que existen a este tipo de población, precisamente son los que defienden bosques y tierras, ¿no? Y en México, bueno, es como el segundo país en el continente con más agresiones a este tipo de defensores y justo están defendiendo esos pequeños espacios donde la vida comunitaria es posible, ¿no? Y yo creo que tenemos sí que reivindicarlo y recordarlo siempre. Claro, México después de Colombia es el país, el segundo país de América Latina, de América completa, más peligroso para defender los recursos naturales, el medio ambiente, y también México, no sé qué lugar ocupe dentro ya de la estructura de megaproyectos y desarrollos mineros, por ejemplo, pero México también tiene una cantidad importante de temas allí, de riesgos que están ahí latentes, porque los megaproyectos y en particular los que atentan contra bosques y contra tierras están allí, no se detienen ni siquiera la cuarta transformación, este gran proyecto transformador, al menos electoralmente, si se presentó, ha logrado pues poner un dique a esta situación, el asesinato y agresiones de defensores de derechos humanos, pero sobre todo de derechos ambientales, no se ha frenado y ahí sigue. ¿Cuál sería la reflexión final que nos tendríamos en esta conversación, Michael, a propósito de lo que hemos conversado del caso de Claudia, pero también de otros, como te mencionaba, de otros ejemplos ahí que están presentes y que no se deberían olvidar, Michael? Dos ideas, Alberto. Uno es, recuerdo ahí en el artículo,
una frase que dijo la alta comisionada hace un par de semanas, que señala que la invitación es una invitación a repetir las violaciones a derechos humanos. Perdón, la impunidad es una invitación a repetirlas. Y la impunidad es justamente uno de los problemas más graves que tenemos en el país. Entonces esperemos que en el caso de Claudia podamos dar un ejemplo, ¿no? De un proceso en donde pues no solamente se da con los responsables, sino se desmantela la posibilidad de que esto se repita. Y esa es una señal fuerte para cualquier actor que quiera repetir estos hechos. Y la segunda idea es que es grave que haya tantas desapariciones, 90,000 según el recuento oficial, en el país, evidentemente, pero se le suma a la gravedad que sea en contra de una defensora de derechos humanos por razones políticos. Esa es una afrenta no solamente a Claudia y a su familia, es una afrenta a toda la sociedad y digamos al ambiente democrático en el que quisiéramos aspirar todos a vivir. Entonces, es eso con mayor razón debería indignarnos y llevarnos a la exigencia de justicia y no repetición. Claro, exactamente, ese es el tema. Sí, la impunidad es la base de la violencia, la base de las agresiones, de los asesinatos, desapariciones. Delito que no se castiga se repite. Y eso es algo que desgraciadamente en México lo tenemos muy presente. Pues Michael Chamberlain, defensor de derechos humanos, colaborador en Rompimiento, muchas gracias por esta conversación y sobre todo gracias por recordarnos este caso de Claudia Uruchurtu, que en este caso tan fuerte en Nochistlán, Oaxaca, y esta reflexión sobre la importancia de mirar a los que hacen las grandes causas. Una gran causa empieza por personas de carne y hueso, con todo su trabajo, sus ilusiones, su compromiso, su esperanza. Gracias, Michael. Muchas gracias, Alberto. Buen día. Que tengas buen día. Gracias.